Buenas tardes a todos los que nos escuchan desde YouTube. Soy Pedro y estoy muy feliz de estar aquí con ustedes una vez más. Buenas tardes, amigos. Soy Verónica. Bienvenidos de nuevo a Hola Cast Español, el podcast donde hablamos de temas interesantes en español simple y natural. Hoy tenemos un tema muy especial. Vamos a hablar sobre los hábitos diarios que nos hacen felices. Verónica, estoy muy emocionado por esta conversación. Yo también, Pedro. Es un tema tan importante. Todos queremos ser más felices, ¿verdad? Y a veces pensamos que necesitamos cosas grandes para ser felices. Pero no es así. Exactamente. La felicidad está en las pequeñas cosas, en los hábitos diarios. Por ejemplo, yo tengo un hábito que me encanta. Cada mañana, cuando me despierto, abro la ventana. ¡Qué simple y bonito! ¿Por qué haces eso? Porque me gusta respirar el aire fresco. Me gusta ver el cielo. A veces está nublado, a veces está soleado. No importa. Solo abro la ventana, respiro profundo y pienso: este es un nuevo día. Eso es hermoso, Pedro. Yo también tengo un hábito matutino. Antes de revisar mi teléfono, me quedo en la cama por 5 minutos. Solo 5 minutos. ¿Y qué haces en esos 5 minutos? Nada especial. Solo pienso en 3 cosas por las que estoy agradecida. Puede ser algo grande o algo pequeño. Por ejemplo, hoy pensé, estoy agradecida por mi café, por mi familia y por el sol que entra por mi ventana. Me gusta eso. La gratitud es muy importante. ¿Y ustedes, queridos oyentes, tienen algún hábito matutino que los hace felices? Escriban en los comentarios. Queremos saber. Sí, por favor compartan con nosotros. Ahora, quiero preguntarte algo, Pedro. ¿Tienes algún hábito durante el día? No solo en la mañana. Claro que sí. Durante el día, yo hago pequeñas pausas. Cada 2 horas, más o menos, dejo de trabajar por 10 minutos. ¿Y qué haces en esas pausas? A veces camino un poco. A veces me estiro. A veces solo miro por la ventana. Pero siempre me alejo de la computadora. Esto me ayuda mucho. Me siento menos estresado. Eso es muy inteligente. Muchas personas trabajan todo el día sin parar. Y después se sienten muy cansadas y tristes. Las pausas son necesarias. Totalmente de acuerdo. ¿Y tú, Verónica? ¿Qué haces durante el día para ser más feliz? Yo tengo un hábito muy simple. Escucho música. Todos los días escucho al menos una canción que me gusta mucho. ¿Solo una canción? ¿No más? Bueno, a veces escucho más, pero mi regla es al menos una canción que me haga sentir bien. Puede ser una canción alegre, puede ser una canción tranquila. Depende de cómo me siento ese día. La música es mágica. Puede cambiar nuestro estado de ánimo en segundos. Yo también amo la música. Exacto. Y ahora quiero hablar de otro hábito que tengo. Este es muy importante para mí. Yo trato de hacer algo amable todos los días. ¿Algo amable? ¿Puedes explicar mejor? Sí, claro. Intento hacer una cosa buena por otra persona. Puede ser muy simple. Por ejemplo, ayer le abrí la puerta a una señora en el supermercado. Anteayer le envié un mensaje bonito a mi amiga. Eso es maravilloso. ¿Y cómo te hace sentir eso? Me hace sentir muy bien, muy feliz. Porque cuando ayudas a otros, te ayudas a ti mismo también. Es extraño, pero es verdad. No es extraño para nada. Es completamente verdad. Los científicos dicen que ayudar a otros nos hace más felices. Es un hecho. Oyentes, pregunta para ustedes. ¿Hacen algo amable todos los días? ¿Qué cosas amables pueden hacer hoy? Piensen en eso y compartan en los comentarios. Excelente pregunta, Verónica. Ahora quiero hablar de la tarde, porque no todo es la mañana y el día. La tarde también es importante. Claro. Cuéntame, ¿qué haces en la tarde? En la tarde, yo tengo un hábito que parece tonto, pero me encanta. Leo por 20 minutos. Eso no es tonto para nada. Leer es maravilloso. ¿Qué lees? Leo de todo.
A veces leo novelas. A veces leo artículos en Internet. A veces leo cómics. No importa qué leo. Lo importante es que leo algo que me interesa. Me gusta eso. Leer nos transporta a otros mundos. Nos hace olvidar nuestros problemas por un momento. Exactamente. Y no necesitas leer mucho. Solo 20 minutos. Es suficiente para relajarte y aprender algo nuevo. Tienes razón. Yo también leo, pero no todos los días. Debería hacerlo más seguido. Nunca es tarde para empezar. ¿Y tú? ¿Qué haces en la tarde que te hace feliz? Yo tengo un hábito muy especial. Cada tarde tomo una taza de té. Suena simple, ¿verdad? Pero no es solo tomar té. ¿Entonces qué es? Es un momento para mí. Preparo el té con cuidado. Elijo la taza que me gusta. Me siento en mi lugar favorito. Y por 15 minutos solo disfruto. No pienso en el trabajo. No pienso en los problemas. Solo estoy presente. Eso se llama mindfulness en inglés. En español podemos decir atención plena. Es muy bueno para la salud mental. Sí, exacto. Es como meditar, pero con té. Y me ayuda mucho. Después de esos 15 minutos me siento renovada. ¡Qué hermoso! Y oyentes, ¿ustedes practican la atención plena? ¿Tienen algún ritual como el de Verónica? Cuéntenos. Ahora hablemos de la noche, Pedro. La noche es mi parte favorita del día. ¿Por qué es tu favorita? Porque en la noche puedo descansar. Puedo soltar todo el estrés del día. Y tengo varios hábitos nocturnos que me hacen muy feliz. Cuéntame, quiero saber todos. Primero, yo no uso mi teléfono una hora antes de dormir. Esto es muy difícil para muchas personas, lo sé, pero es muy importante. Es verdad, el teléfono nos mantiene despiertos. La luz azul de la pantalla afecta nuestro sueño. Exacto. Entonces, una hora antes de dormir, dejo el teléfono en otra habitación. ¿Y qué hago en esa hora? Muchas cosas. ¿Cómo qué? A veces escribo en mi diario. Escribo sobre mi día. ¿Qué hice? ¿Cómo me sentí? ¿Qué aprendí? Es como hablar con una amiga. Me gusta eso. Escribir es terapéutico. Te ayuda a procesar tus emociones. Sí, es verdad. Otras veces, en esa hora antes de dormir, hablo con mi familia. Solo conversamos. Sin televisión, sin distracciones. Solo hablamos. Eso es muy valioso. En este mundo tan ocupado, a veces olvidamos hablar con las personas que amamos. Exactamente. Y otras veces, simplemente me relajo. Me pongo mi pijama favorita, me lavo la cara, me cepillo los dientes muy despacio. Hago todo con calma. La calma es tan importante. Yo también intento hacer las cosas con calma por la noche. No tengo prisa. ¿Y tú, Pedro? ¿Qué hábitos nocturnos tienes? Yo tengo uno que es muy importante para mí. Antes de dormir, pienso en algo bueno que pasó durante el día. ¿Solo una cosa? Sí, solo una. Puede ser algo grande o algo pequeño. Por ejemplo, anoche pensé, hoy tomé un café delicioso. Es simple, pero me hace feliz recordarlo. Eso es terminar el día de forma positiva. Me encanta. Sí. Y después de eso, duermo muy bien. Porque mi última emoción del día es gratitud y felicidad. ¡Qué bonito, Pedro! Oyentes, ¿y ustedes? ¿Cómo terminan su día? ¿Tienen algún ritual nocturno? Por favor, compartan con nosotros en los comentarios. Antes de terminar, Verónica, quiero decir algo importante. Todos estos hábitos que hemos mencionado son pequeños, muy pequeños. Es verdad, no son cosas grandes o complicadas. Exacto. No necesitas mucho dinero. No necesitas mucho tiempo. Solo necesitas intención. Solo necesitas decidir. Voy a hacer esto por mí, para ser más feliz. Totalmente de acuerdo. La felicidad no es un destino, es un camino. Y ese camino está hecho de pequeños momentos, de pequeños hábitos. Perfecto.
Y queridos oyentes, les tengo una tarea. Elijan solo un hábito. Solo uno. Puede ser algo de lo que hablamos hoy, o puede ser algo diferente. Sí, solo un hábito pequeño. Y háganlo todos los días por una semana. Solo una semana. Van a ver cómo cambia su vida. Y después de esa semana, vengan aquí y cuéntenos. Escriban en los comentarios. Yo hice este hábito y así me sentí. Queremos saber. Nos encantaría leer sus historias. Recuerden que ustedes son parte de nuestra comunidad de Hola Cast Español. Ustedes nos inspiran a nosotros también. Absolutamente. Y antes de despedirnos, una última pregunta para ustedes. De todos los hábitos que mencionamos hoy, ¿cuál les gustó más? ¿Cuál van a intentar primero? Sí, díganoslo. Y también, si tienen otros hábitos que los hacen felices, por favor compartan. Queremos aprender de ustedes. Bueno, amigos, nuestro tiempo por hoy termina aquí. Ha sido un placer hablar con ustedes sobre este tema tan bonito. Sí, muchas gracias por escucharnos. Recuerden, la felicidad está en las pequeñas cosas, en los hábitos diarios, en las decisiones simples que hacemos cada día. No olviden suscribirse a nuestro canal si todavía no lo han hecho. Y activen la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos episodios. Y por supuesto, dejen sus comentarios. Nos encanta leer lo que piensan. Nos encanta conocerlos mejor. Les deseamos una tarde muy feliz. Que practiquen sus hábitos de felicidad. Que disfruten cada momento. Hasta la próxima, queridos amigos. Cuídense mucho. Sean amables con ustedes mismos y con los demás. Adiós y que tengan una hermosa tarde. Nos vemos muy pronto en el próximo episodio de Hola Cast Español. Hasta pronto. Adiós.